Edad Media. Término utilizado para referirse a un periodo en la historia europea que transcurrió desde la integración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Parece que el término lo empleó por primera vez el historiador Flavio Biondi de Forlì en su obra Décadas de la historia de la decadencia del Imperio Romano, publicada en 1438. Por otro lado, el término Edad Media implicó en su origen un entorpecimiento del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento. Sin embargo, la investigación actual tiende a reconocer este periodo como uno de los que más constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y desarrollo. Se divide generalmente la Edad Media en tres épocas. Fragmentación de la autoridad. Durante la Edad Media europea, los campesinos pasaron a estar obligados a vivir y a trabajar en un único lugar al servicio de los nobles terratenientes. Estos labradores, llamados siervos, que se ocupaban de las tierras de su dueño, al que llamaban señor, recibían a cambio una humilde vivienda, un pequeño terreno adyacente, algunos animales de granja y protección ante los forajidos y los demás señores. Los siervos debían entregar parte de su propia cosecha como pago y estaban sujetos a muchas otras obligaciones e impuestos. Durante este periodo no existió realmente una maquinaria de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas, aunque la poco sólida confederación de tribus permitió la formación de reinos. El desarrollo político y económico era fundamentalmente local y el comercio irregular desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta. Los principales vínculos entre la aristocracia guerrera fueron los lazos de parentesco, aunque también empezaron a surgir las relaciones feudales, de las que se hablaba más arriba. Se ha considerado que estos vínculos que relacionaron la tierra con prestaciones militares y otros servicios tienen su origen en la antigua relación romana entre patrón y cliente o en la institución germánica denominada comitatus, grupo de compañeros guerreros. Todos estos sistemas de relación impidieron que se produjera una consolidación política efectiva. El papel de la Iglesia. La única institución europea con carácter universal fue la Iglesia, en este caso la Iglesia católica, pero incluso en ella se había producido una fragmentación de la autoridad. Todo el poder en el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada región. El Papa tenía una cierta preeminencia basada en el hecho de ser sucesor de San Pedro, primer obispo de Roma, a quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica. No obstante, la elaborada maquinaria del gobierno eclesiástico y la idea de una iglesia encabezada por el Papa no se desarrollarían hasta pasados 500 años. La Iglesia se veía a sí misma como una comunidad espiritual de creyentes cristianos exiliados del reino de Dios, que aguardaba en un mundo hostil el día de la salvación. Los miembros más destacados de esta comunidad se hallaban en los monasterios, diseminados por toda Europa y alejados de la jerarquía eclesiástica. En el seno de la Iglesia hubo tendencias que aspiraban a unificar los rituales, el calendario y las reglas monásticas, opuestas a la desintegración y al desarrollo local. Al lado de estas medidas administrativas se conservaba la tradición cultural del Imperio Romano. En el siglo IX, la llegada al poder de la dinastía carolingia supuso el inicio de una nueva unidad europea basada en el legado romano, puesto que el poder político del emperador Carlomagno dependió de reformas administrativas en las que utilizó materiales, métodos y objetivos del extinto mundo romano. Vida cultural. En la Europa medieval, los monjes reproducían libros copiando diligentemente los textos. Esta labor se realizaba en una sala del monasterio denominada escritorium, ideada para este propósito. La actividad cultural durante los inicios de la Edad Media consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado, y se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. Se escribieron obras enciclopédicas como las etimologías de San Isidoro de Sevilla, escritas en el 623, en las que su autor pretendía compilar todo el conocimiento de la humanidad.
En el centro de cualquier actividad docta estaba la Biblia. Todo aprendizaje secular llegó a ser considerado como una mera preparación para la comprensión del libro sagrado. Esta primera etapa de la Edad Media se cierra en el siglo X, con las segundas migraciones germánicas e invasiones protagonizadas por los vikingos procedentes del norte y por los magiares de las estepas asiáticas, y la debilidad de todas las fuerzas integradoras y de expansión europeas al desintegrarse el imperio carolingio. La violencia y dislocación que sufrió Europa motivaron que las tierras se quedaran sin cultivar, la población disminuyera y los monasterios se convirtieran en los únicos baluartes de la civilización. La Alta Edad Media. Hacia mediados del siglo XI, Europa se encontraba en un periodo de evolución desconocido hasta ese momento. La época de las grandes invasiones había llegado a su fin y el continente europeo experimentaba el crecimiento dinámico de una población ya asentada. Renacieron la vida urbana y el comercio regular a gran escala. Se desarrolló una sociedad y cultura que fueron complejas, dinámicas e innovadoras. Este periodo se ha convertido en centro de atención de la moderna investigación y se le ha dado por llamar renacimiento del siglo XII. El poder papal. Durante la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, organizada en torno a una estructura jerarquía con el Papa como indiscutible cúspide, constituyó la más sofisticada institución de gobierno en Europa Occidental. El papado no solo ejerció un control directo sobre el dominio de las tierras del centro y norte de Italia, sino que además lo tuvo sobre toda Europa gracias a la diplomacia y a la administración de justicia. En este caso, mediante el extenso sistema de tribunales eclesiásticos. Además, las órdenes monásticas crecieron y prosperaron participando de lleno en la vida secular. Los antiguos monasterios benedictinos se imbricaron en la red de alianzas feudales. Los miembros de las nuevas órdenes monásticas, como los cistercienses, desecaron zonas pantanosas y limpiaron bosques. Otras, como los franciscanos, se entregaron voluntariamente a la pobreza y pronto empezaron a participar de la renacida vida urbana. La iglesia ya no se vería más como una ciudad espiritual en el exilio terrenal, sino como el centro de la existencia. La espiritualidad alto-medieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. La creciente importancia del culto a la Virgen María, actitud desconocida en la Iglesia hasta este momento, tenía el mismo carácter emotivo. Aspectos intelectuales. Dentro del ámbito cultural hubo un resurgimiento intelectual al prosperar nuevas instituciones educativas, como las escuelas catedrálicas y monásticas. Se fundaron las primeras universidades, se ofertaron graduaciones superiores en medicina, derecho y teología, ámbitos en los que fue intensa la investigación. Se recuperaron y tradujeron escritos médicos de la antigüedad, muchos de los cuales habían sobrevivido gracias a los eruditos árabes, y se sistematizó de alguna manera la evolución tanto del derecho canónico como del civil, especialmente en la famosa Universidad de Bolonia. Esta labor tuvo gran influencia en el desarrollo de nuevas metodologías que fructificarían en todos los campos de estudio. El escolasticismo se popularizó, se estudiaron los escritos de la Iglesia, se analizaron las doctrinas teológicas y las prácticas religiosas y se discutieron las cuestiones problemáticas de la tradición cristiana. El siglo XII, por tanto, dio paso a una época dorada de la filosofía. Innovaciones artísticas. La aparición de innovaciones en el campo de las artes creativas y la escritura dejó de ser una actividad exclusiva del clero y el resultado fue el florecimiento de una nueva literatura, tanto como en latín y en lenguas vernáculas. Estos nuevos textos estaban destinados a un público letrado que poseía educación y tiempo libre para leer. La lírica amorosa, el romance cortesano y la nueva modalidad de textos históricos expresaban la nueva complejidad de la vida y el compromiso con el mundo secular. En el campo de la pintura se prestó una atención sin precedentes a la representación de emociones extremas, a la vida cotidiana y al mundo de la naturaleza. En la arquitectura
El románico alcanzó su perfección con la edificación de incontables catedrales a lo largo de rutas de peregrinación en el sur de Francia y en España, especialmente el Camino de Santiago. Incluso cuando ya comenzaba a abrirse paso al estilo gótico, en los siguientes siglos se convertiría en el estilo artístico predominante. La nueva unidad europea. Durante el siglo XIII se sintetizaron los logros del siglo anterior. La Iglesia se convirtió en la gran institución europea. Las relaciones comerciales integraron a Europa gracias especialmente a las actividades de los banqueros y comerciantes italianos, que extendieron sus actividades por Francia, Inglaterra, Países Bajos y el norte de África, así como las tierras imperiales germanas. Los viajes que hacían, bien por razones de estudio, por motivo de una peregrinación, fueron más habituales y cómodos. También fue el siglo de las cruzadas. Estas guerras, iniciadas a finales del siglo XI, fueron predicadas por el papado para liberar a los santos lugares cristianos en el Oriente Próximo que estaban en manos de los musulmanes. Concebidas según el derecho canónico como peregrinaciones militares, los llamamientos no establecían distinciones sociales ni profesionales. Estas expediciones internacionales fueron un ejemplo más de la unidad europea centrada en la Iglesia, aunque también influyó el interés de dominar las rutas comerciales de Oriente. La Alta Edad Media culminó con los grandes logros de la arquitectura gótica, los escritos filosóficos de Santo Tomás de Aquino y la visión imaginativa de la totalidad de la vida humana recogida en la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Baja Edad Media. Si la Alta Edad Media estuvo caracterizada por la consecución de la unidad institucional y una síntesis intelectual, la Baja Edad Media estuvo marcada por los conflictos y la disolución de dicha unidad. Fue entonces cuando comenzó a surgir el Estado moderno, aun cuando este en ocasiones no era más que un incipiente sentimiento nacional, y la lucha por la hegemonía entre la Iglesia y el Estado se convirtió en un rasgo permanente de la historia de Europa durante algunos siglos posteriores. Pueblos y ciudades continuaron creciendo en tamaño y prosperidad y comenzaron la lucha por la autonomía política. Este conflicto urbano se convirtió además en una lucha interna en la que los diversos grupos sociales quisieron imponer sus respectivos intereses. Inicios de la ciencia política. Una de las consecuencias de esta pugna, particularmente en las corporaciones señoriales de las ciudades italianas, fue la identificación e intensificación del pensamiento político y social que se centró en el Estado secular como tal, independientemente de la Iglesia. La independencia del análisis político es solo uno de los aspectos de una gran corriente del pensamiento bajo medieval y surgió como consecuencia del fracaso del gran proyecto de la filosofía alto medieval que pretendía alcanzar una síntesis de todo el conocimiento y experiencia tanto humana como de. Aunque este desarrollo filosófico fue importante, la espiritualidad de la Baja Edad Media fue el auténtico indicador de la turbulencia social y cultural de la época. Esta espiritualidad estuvo caracterizada por una intensa búsqueda de la experiencia directa con Dios, bien a través del éxtasis personal de la iluminación mística o bien mediante el examen personal de la palabra de Dios en la Biblia. En ambos casos, la Iglesia orgánica, tanto en su tradicional función de intérprete de la doctrina como en su papel institucional de guardián de los sacramentos, no estuvo en disposición de combatir ni de prescindir de este fenómeno. Toda la población, tanto laicos, clérigos, hombres y mujeres, letrados o analfabetos, podían disfrutar potencialmente de la experiencia mística, concebida esta como un don divino de carácter personal. Resultaba totalmente independiente del rango social o del nivel de educación, pues era indescriptible, irracional y privada.